Buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio de educación médica continua. Bienvenidos a un miércoles más de nuestra sesión académica. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy es nuestra segunda sesión del mes de abril y tendremos como tema trastornos del lenguaje, preguntas frecuentes en el consultorio. Por nuestra ponente del día de hoy, la doctora Paulina Blanco Murillo, a quien voy a presentar a continuación. La doctora Paulina estudió la licenciatura de médico cirujano y partero en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, aquí en Monterrey, Nuevo León. Posteriormente realizó una maestría en Ciencias Clínicas en Patología del Habla y Lenguaje en la Universidad de Western Ontario, en Ontario, Canadá. Posteriormente realizó su especialidad en pediatría nuevamente aquí en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey en el programa multicéntrico de especialidades médicas y actualmente es pediatra con su práctica privada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y sin más, por el momento, le cedo la palabra a la doctora Paulina. Muchas gracias, doctora, por estar aquí y pues adelante con su presentación. Buenos días, hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias a la doctora Grecia Turrubiates por invitarme a dar esta plática en la sesión académica de pediatría. Y como ya comentábamos, el tema de hoy es trastornos del lenguaje, preguntas frecuentes en el consultorio. Los trastornos del lenguaje son uno de los trastornos del desarrollo de los niños más comunes y hasta el 30% de los papás van a venir a nuestra consulta de niño sano con una pregunta en cuanto al desarrollo de esta área de los niños. Entonces, durante esta presentación voy a tratar de responder las preguntas que más frecuentemente surgen durante estas visitas. Antes que nada, quería mostrarles este diagrama para explicarles unos términos que van a hacer que se entienda esta presentación pues más fácilmente. En el área de la comunicación, eh, la podemos dividir en varias áreas. La primera es el lenguaje, y el lenguaje es el sistema de patrones y símbolos que utilizamos para comunicarnos. Con esto se involucra la comprensión y el uso del lenguaje hablado, escrito o de señas. Áreas que se estudian es el lenguaje receptivo y expresivo, o sea, lo que entendemos y lo que podemos expresar. Aquí entra la complejidad con la que podemos utilizar el vocabulario, la gramática. También estudia el área de la pragmática, que es cómo cambiamos nuestro lenguaje dependiendo de la situación social en la que nos encontremos. La comunicación no verbal, por ejemplo, el uso de gestos, señas, expresiones faciales y lenguaje corporal. Y asimismo, esto influye en cómo aprendemos a leer y a escribir. La siguiente área que se estudia es el habla, y esta estudia en sí cómo nosotros comprendemos o ordenamos el sistema de sonidos de nuestro idioma, em, pues en nuestra mente, y luego nosotros planeamos y ejecutamos esos sonidos al momento de hablar. Involucra la articulación y la fonética. Por ejemplo, aquí un niño o una persona que no puede pronunciar la R, estaríamos hablando de un trastorno del habla de tipo de articulación. La siguiente área es la fluidez, y como su nombre lo dice, pues habla de qué tan fluido, o se trata de estudiar qué tan fluido hablan las personas, y cuando esta área está alterada, estaríamos hablando de que la persona tiene una tartamudez. Y otras áreas también importantes son la calidad de la voz de las personas, la resonancia. Aquí, por ejemplo, cuando esto se altera, bueno, esto se altera más bien en niños o personas con labio y paladar hendido, voces que se escuchan, por ejemplo, nasales. Y por último, siempre hay que asegurarnos de que haya una adecuada audición para que la persona se pueda comunicar. Entonces, primero les voy a hablar del área del lenguaje. Como les comentaba, el lenguaje es lo que nosotros podemos entender y lo que podemos expresar. Algunas preguntas frecuentes que nos pueden preguntar los papás o otros profesionales de la salud en el consultorio son las siguientes. ¿Cuáles son las señales tempranas de un trastorno del lenguaje? En un paciente con aparente retraso en el lenguaje, ¿podemos observar o es necesario realizar una evaluación? ¿Y existe evidencia de que aumentó la incidencia de retrasos en el lenguaje por la pandemia por COVID-19?
Para contestar la primera pregunta de las señales tempranas de un trastorno del lenguaje, les traje aquí estos hitos del desarrollo que estos son publicados por la Academia Americana de Habla y Audición. Y en la primera columna tengo el rango de edad en el que deben de presentarse y en el segundo es una señal temprana de que algo podría estar pasando. Cuando vemos estos hitos del desarrollo, tenemos que entender que para esta edad el 90% de los niños ya debe de poder hacer estas pues acciones. De los 0 a los 3 meses, un niño que no sonríe o que no juega o interactúa con otros. De los 4 a los 7 meses, un niño que no balbucea. Estaríamos hablando de que podría ser una señal temprana de un trastorno del lenguaje. De los 7 a los 12 meses, que haga pocos sonidos o que no use gestos como saludar o apuntar. De los 7 meses a los 2 años, que no entienda lo que dicen los demás. De los 12 a los 18 meses, un niño que dice muy pocas palabras. Del año y medio a los 2 años, un niño que no hace oraciones de dos o más palabras. A los 2 años, tener un vocabulario menor a 50 palabras. Un niño de 2 a 3 años que tiene problemas para jugar y conversar con otros niños. Y de los 2 años y medio a los 3 años, tener problemas con habilidades tempranas de lectura y escritura. Aquí con esta última, no esperamos que un niño de 3 años ya sepa leer, escribir o que esté iniciando a hacerlo, pero tenemos que revisar que sí le interesen las habilidades tempranas, por ejemplo, que le guste escuchar cuentos, que le guste que le cuenten historias, que sepa cómo manipular un libro, que le llame la atención, libros de imágenes, perdón, o incluso libros que tienen pues pocas palabras con letras muy grandes. Además de las señales tempranas que pueden presentar los niños, también es importante saber los factores de riesgo que se asocian a un retraso en el lenguaje. Esto es el sexo masculino, niños que fueron prematuros y en especial si se asocia a una lesión cerebral durante el nacimiento, por ejemplo, una hipoxia neonatal, tener un estatus socioeconómico bajo, tener historia de trauma o abuso, tener un familiar que haya tenido trastorno de habla y lenguaje, por ejemplo, papás o hermanos, haber tenido un peso bajo al nacer. También se ha encontrado que en los gemelos la incidencia de retraso en el lenguaje es mayor en comparación con niños que nacieron de un embarazo único. Y de manera interesante también se ha demostrado que ser hermanos, por ejemplo, el primer hijo tiene una menor incidencia que niños que fueron el segundo, tercero o subsecuentes embarazos. Y también enfermedades genéticas, por ejemplo, tener síndrome de Down o síndrome de X frágil. En uno de estos estudios también se encontró que en niños prematuros un factor protector podría ser acudir a la guardería. Esto en comparación con niños prematuros que a lo mejor no están acudiendo a guardería o a lo mejor que no están acudiendo a un programa de estimulación temprana. Entonces, la siguiente pregunta, en un paciente con aparente retraso en el lenguaje, ¿podemos observar o es necesario realizar una evaluación? Antes de contestar esta pregunta, les quiero hablar de dos términos diferentes. El primero es el hablante tardío, o lo que se conoce en inglés como late talker. Estos son niños que presentan un desarrollo del lenguaje más lento en comparación con sus pares en ausencia de una causa evidente. Tenemos que del 9 al 21% de los niños van a ser hablantes tardíos y estos son niños que se consideran que están en el límite bajo de la normalidad. Algo muy característico es que estos niños para los 24 meses no van a poder combinar palabras y además van a contar con un vocabulario menor a 50 palabras. Y este hito del desarrollo se considera que bueno, que estarían en el percentil 10 o más abajo. Esto puede o no ser una manifestación temprana de un futuro problema de habla o lenguaje. Y para cuando cumplen 3 o 4 años, la mayoría de estos niños se emparejan con sus compañeros. Además, un hablante tardío, se asocia con otros trastornos del desarrollo. Por ejemplo, pueden ser niños que posteriormente van a ser diagnosticados con trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. También se ha asociado este pues, problema, por así decirlo,
con un retraso en el desarrollo motor fino y grueso, o también podríamos hablar de que un hablante tardío posteriormente va a ser diagnosticado con un trastorno del desarrollo del lenguaje. Este último término que les comenté, el trastorno del desarrollo del lenguaje, sí es un diagnóstico como tal, versus el término hablante tardío, que no se considera como un diagnóstico, un problema, es más bien como un término que describe a niños que están teniendo una evolución del lenguaje más lenta en comparación con sus compañeros. Por eso surge la pregunta de si realmente están en el límite bajo de la normalidad, si es necesario o no intervenir este, y pues, pues sí es bueno continuar con esta práctica que muchos tenemos en especial en pediatría, de decir a los papás si podemos observar y esperar a ver cómo se va desarrollando el niño. Entonces, el trastorno del desarrollo del lenguaje también se llama trastorno específico del lenguaje. Es el término que se utiliza en el DSM-5. En inglés están trabajando para cambiar este término a Developmental Language Disorder. Por eso les pongo en el título de esta diapositiva trastorno del desarrollo del lenguaje. Y como les digo, este sí es un diagnóstico. Se trata de un trastorno primario del lenguaje expresivo y receptivo que persiste en la edad escolar y más allá. O sea que este diagnóstico es algo que o no se quita o no se cura, es algo que persiste pues para toda la vida. Los criterios diagnósticos que enlista el DSM-5 es una dificultad persistente en la adquisición y el uso del lenguaje en todas sus modalidades, ya sea hablado, escrito o en lenguaje de signos o señas. La segunda, que las capacidades del lenguaje están por debajo a lo esperado para la edad y esta alteración causa limitaciones en cuanto a una comunicación eficaz y esto interfiere a nivel social, académico o laboral. También el inicio de los síntomas debe ser en las primeras edades del desarrollo y las dificultades no son atribuibles a afecciones congénitas o adquiridas. Entonces estaríamos diciendo que esto pues es un trastorno primario que no se debe a ninguna otra causa. ¿Cómo se podría ver un niño o un adulto que tiene trastorno del desarrollo del lenguaje o Developmental Language Disorder? Son personas que van a encontrar difícil entender palabras, seguir instrucciones o contestar preguntas. Son personas que van a tener dificultad encontrando palabras para expresar sus ideas. También van a tener problema en decir las palabras en el orden correcto, en tener conversaciones fluidas o narrar historias. Les cuesta poner atención. Estas personas también van a tener problemas en cuanto a la lectura y la escritura y van a batallar para recordar lo que se les acaba de decir. Ahora sí, teniendo esta información, en cuanto a la pregunta de observar versus intervenir o enviar a un paciente a una evaluación cuando tiene un retraso del lenguaje, pues en la decisión influyen varios factores. El primero es el impacto funcional y la frustración que podría presentar el paciente. Por ejemplo, no es lo mismo a lo mejor un niño de 2 años que cuenta con un vocabulario limitado, pero que se puede comunicar bien, que sus papás le entienden, que él no se frustra cuando se comunica, en comparación a lo mejor con un niño que tiene la misma edad, el mismo vocabulario y que sí presenta frustración para comunicarse y además que este retraso en el lenguaje está impactando, por ejemplo, sus relaciones sociales. Estas decisiones siempre deben de tomarse en conjunto con la familia. Igualmente, a lo mejor hay familias que están más cómodas esperando versus familias que a lo mejor sí sienten que está impactando su vida familiar o que sí hay mucho conflicto en cuanto a que el niño no puede comunicar sus necesidades. Y la otra que hay que tomar en cuenta es la presencia de factores de riesgo. Igualmente, a lo mejor si ya tenemos un niño de 2 años que tiene retraso del lenguaje y sabemos que tuvo un peso bajo al nacer, pues con más razón lo correcto a lo mejor sería no esperar y sí enviar a una evaluación porque sabemos que con estos factores de riesgo los problemas del lenguaje futuro podrían persistir. Ahora,
más al principio les comenté los factores de riesgo para que los niños presenten un retraso en el lenguaje, pero ahora les quiero presentar estos factores de riesgo para que los niños, o que representan un mayor riesgo de que los niños evolucionen a un trastorno del desarrollo del lenguaje. O sea, son estos niños que a lo mejor son hablantes tardíos y son señales que nos podrían decir a nosotros que va a ser un problema que sí va a persistir. Igualmente, tener historia familiar de trastorno del desarrollo del lenguaje. Son niños que tienen retraso en la producción de gestos, o sea, niños que desde meses, que tienen meses que están muy chiquitos, podemos darnos cuenta que están teniendo dificultades para comunicarse. Niños que tienen un vocabulario receptivo y expresivo limitado. Muchas veces los hablantes tardíos, al evaluarlos, nos damos cuenta que ellos entienden perfectamente todo bien en comparación con sus compañeros de su misma edad y que el único o la única área que esté afectada sea el vocabulario expresivo o lo que ellos pueden decir, versus un niño que podría tratarse de un trastorno del desarrollo del lenguaje. Pues aquí sí las dos áreas usualmente son las que están afectadas. Son niños que tienen una comprensión limitada de gramática y esto lo podemos ver en niños más grandes que hacen pues oraciones que no son muy complejas o que tienen varios errores gramaticales y niños que a los 30 meses tienen ausencia de frases de dos palabras. En menor asociación, también niños que tienen un estatus socioeconómico bajo, que a lo mejor en casa tienen un input de lenguaje también disminuido y que a lo mejor la calidad de sus interacciones sociales no son muy buenas. A lo mejor sí pasan mucho tiempo en casa y todo eso, pero a lo mejor son niños que pues no interactúan socialmente mucho en casa o a lo mejor no reciben como un bombardeo de vocabulario, las actividades que están realizando no son las mejores para promover su lenguaje. Entonces, tomando todo esto en cuenta, pues la decisión, como ven, no es tan sencilla de sí o no. Entonces, la recomendación aquí es siempre referir para que una terapeuta del lenguaje valore los factores de riesgo y tome una decisión en conjunto con los padres, sabiendo que estos niños con retraso en el lenguaje posteriormente pueden seguir presentando eh, pues dificultades para aprender lenguaje y en la lectura y escritura y que todo esto puede afectar su vida académica, pues lo ideal es siempre referir para tomar toda esta información en cuenta y ver si lo mejor para este niño sí es intervenir de manera temprana para que después tenga un mejor pronóstico. La última pregunta en cuanto al lenguaje. ¿Existe evidencia de que aumentó la incidencia de retrasos en el lenguaje por la pandemia por COVID-19? Como todos hemos estado viendo, aunque sea de manera anecdótica en los consultorios o incluso dudas de los papás, estamos viendo que parece que que está aumentando la incidencia de estos retrasos en niños que nacieron un poco antes de la pandemia o durante la pandemia por COVID-19. Y los estudios que se han publicado recientemente sí dicen que sí ha habido cambios en cuanto a esta incidencia, o sea que sí es real lo que estamos observando. Lo que escriben estos estudios es que los niños estuvieron expuestos a ambientes diferentes y hay tanto cosas positivas como cosas negativas en estos ambientes. La primera es que sí aumentó el uso de pantallas y además se exacerbó la brecha socioeconómica. Por otra parte, en cuanto a lo positivo, estos niños tuvieron mayor convivencia con sus papás al quedarse en casa y también tuvieron un mayor aprendizaje en casa. El uso de cubrebocas no afectó la adquisición de nuevas palabras, o sea que los niños no necesariamente tenían que estar observando el movimiento de la boca y todo eso para adquirir los sonidos de su idioma. Y luego las áreas del lenguaje que sí se encontró que tuvieron peor desarrollo durante la pandemia fue la comunicación social, el vocabulario, la gramática, la lectoescritura, el lenguaje académico y qué tanto estaban estos niños preparados para entrar a la escuela. También no nos olvidemos de los niños con discapacidades. Ellos tuvieron menos acceso a actividades físicas y de ocio durante la pandemia. Además, acudieron a menos consultas médicas y de subespecialistas, tuvieron menos socialización y acudieron a menos terapias de rehabilitación. Entonces, como
podemos ver durante la pandemia por COVID-19, pues sí se vio afectado el desarrollo del lenguaje de los niños, sobre todo en cuanto a su preparación para acudir a la escuela. Como todos sabemos, pues ellos estuvieron conectados en línea principalmente a sus clases y esto sí afectó pues su desarrollo del lenguaje. Ahora hablando de la siguiente área, que es el habla, y recordemos que el habla es cómo nosotros planeamos y ejecutamos la articulación de los sonidos de nuestro idioma. Las preguntas que más frecuentemente realizan los papás son: ¿a qué edad los niños ya deben de pronunciar bien los sonidos del habla? ¿Un frenillo corto causa problemas de habla o lenguaje? ¿Hay consecuencias si no se tratan los trastornos del habla de manera temprana? ¿Y cuál es la relación entre otitis media y el desarrollo del habla? La primera pregunta, ¿a qué edad los niños ya deben de pronunciar bien los sonidos? Les puse esta gráfica que tiene en la parte de arriba, pues, los rangos de edad y abajito, más resaltados, son las consonantes del idioma español. Vemos que hay como una etapa temprana, una etapa media y una etapa tardía. Y esta gráfica representa o nos dice que el 90% de los niños para esta edad ya pronuncian estos sonidos del habla. De los 3 años a los 3 años 11 meses tenemos el sonido de la P, T, M, K o C, Y, ñ, L y ch. Entre los 4 años y los 4 años 11 meses, el sonido de la G, N, B, D, F, J y la R suave. Y entre los 5 años y un poco antes de los 7 años, la R vibrada, la S y la B. Ahora, no significa que a lo mejor si tenemos un niño de 5 años o 6 años que no pronuncia la R, a lo mejor decir, ay, pues podemos esperarnos a los 7 años, a lo mejor se le va a quitar solito. Sino entender que esto es el 90% de los niños ya lo pueden hacer. Entonces siempre es no esperarnos hasta el final de esta edad para referir, sino a lo mejor un año o un poco antes y ver que el niño, si vemos que el niño no puede pronunciar los sonidos, lo ideal pues sí sería enviarlos a una evaluación del habla. Lo siguiente que les quería comentar, pues bueno, a veces los trastornos del habla es algo más complejo que decir tal niño no puede pronunciar tales sonidos o tiene tales errores, sino que es importante también ver su inteligibilidad o qué tanto se les entiende. Entonces, para esto les pongo esta tabla aquí. La primera columna es la edad pues de los niños y la segunda columna es el nivel de inteligibilidad o el porcentaje de que se les debe de entender cuando hablan tanto con sus familiares como con personas extrañas. Entonces, esta tabla representa el 95% de los niños a esta edad ya tienen este nivel de inteligibilidad. Siempre que hablamos de hitos del desarrollo es importante ver a qué o en qué percentil se encuentra ese hito al que se refieren. Entonces, a los 4 años los niños ya deben de ser entendidos o se les tiene que entender el 50% de lo que dicen, a los 5 años el 75% y a partir de los 7 años el 90% o más. O sea, estamos hablando de que un niño de 7 años se le entiende casi todo el tiempo, pero de repente todavía tiene pues algunos errores. Entonces, por ejemplo, aquí, un niño de 5 años que llega a nuestro consultorio y los papás nos dicen, es que no se le entiende nada. Aquí podemos ver que, o sea, y ustedes le preguntan, pues que del 1 al 100 por ejemplo, qué tanto le entienden en casa, y a lo mejor les dicen, pues la mitad del tiempo y los extraños 25% nunca le entienden. Lo ideal sería también enviar a una evaluación del habla para ver qué está pasando ahí. Y también les quería comentar que hay un brote de inteligibilidad entre los 2 años 6 meses y los 3 años 5 meses. Entonces, también un niño que a lo mejor llega a los 3 años y medio y seguimos sin entenderle muy bien, hay que también ver qué está pasando. La siguiente pregunta, ¿un frenillo corto causa problemas
de habla o lenguaje. Recordemos que tenemos, o bueno, sí, tres frenillos, el labial superior, el lingual y el labial inferior. Ahorita les voy a estar hablando principalmente del frenillo lingual. En cuanto a esta pregunta, no hay evidencia concluyente de que haya una relación entre un frenillo corto y problemas en la articulación de sonidos. A mí me ha pasado que en diferentes áreas de profesionales de la salud, incluyendo pues odontología, pediatras, entre otros, muchas veces recomiendan pues una frenotomía para prevenir o para tratar los problemas en la articulación de los sonidos, pero realmente no hay evidencia que nos diga que esto sea como una única causa de trastornos del habla. Lo que nos dicen los estudios es que es más importante ver la función de la lengua que la anatomía del frenillo. Por ejemplo, bueno, hablando de niños más grandes que tienen a lo mejor algún problema para articular la R, nomás la R, y tiene el frenillo corto, pero todos los demás sonidos que se articulan casi en la misma posición con la R sí se pronuncian bien, pues sabemos a lo mejor que ahí, o podemos darnos cuenta que la causa no es el frenillo, a lo mejor pues es un problema aislado de articulación del fonema R. O por ejemplo, un bebé recién nacido, que está con lactancia materna, que tiene frenillo corto y no hay ningún problema para la alimentación, que es un niño que está deglutiendo bien, que está ganando buen peso, entonces a lo mejor ese frenillo no le está causando ningún problema. A esto me refiero con que es más importante ver la función de la lengua que la anatomía del frenillo. Y hay que tomar hay que tomar las dos cosas en cuenta, pero siempre antes de enviar a un paciente para una frenotomía hay que ver cómo está la función de esa lengua. Entonces, para contestar esta pregunta, no debemos indicar una frenotomía para prevenir trastornos del habla. O sea, igualmente, por ejemplo, en niños recién nacidos que a lo mejor pudieran requerir una frenotomía, no es correcto decir que hay que realizar la frenotomía para que no haya problemas del habla en el futuro. Y esto es el habla, ¿no? Entonces, al habla me refiero a la articulación de sonidos. Entonces, como hablábamos ahorita, el lenguaje es más como la representación de los símbolos o el sistema de símbolos que utilizamos para entender y decir lo que queremos. Realmente una limitación en los movimientos de la lengua no nos estaría causando un retraso en el lenguaje o no estaríamos viendo un hablante tardío que sea por un frenillo corto. Los estudios nos dicen que no hay evidencia de que una frenotomía como tratamiento único ayuda a resolver los trastornos del habla. Entonces aquí la recomendación sería que hay que complementar un diagnóstico de frenillo corto con una evaluación funcional. Si se trata de un bebé recién nacido que a lo mejor está teniendo problemas para la alimentación, siempre ver que no esté pasando algo más en cuanto a la lactancia y podemos enviar al paciente a un especialista en lactancia. Si tenemos a un niño más grande con un frenillo corto que tiene problema con el habla, con la articulación de los sonidos, lo ideal sería antes de enviarlo a frenotomía, que una terapeuta de habla y lenguaje lo evalúe para ver si no es otro tipo de problema que está causando su trastorno del habla. Entonces aquí quise agregarles este reporte clínico que publicó la Academia Americana de Pediatría el año pasado, en el 2024, y es para la identificación y el manejo del frenillo corto o anquiloglosia en lactantes que están con seno materno. Entonces, ellos publican este algoritmo y tenemos que diferenciar primero aquí, un segundito. Tenemos que diferenciar aquí primero un frenillo corto sintomático de uno no sintomático. Entonces, un frenillo corto sintomático podría verse como dolor en el pezón cuando la mamá está alimentando al bebé, un agarre débil o un agarre pobre del bebé al pecho y un bebé que a lo mejor no está ganando buen peso después del nacimiento. Entonces, bueno, esta es la evaluación que deberíamos de hacer en el consultorio de pediatría. Se tiene que evaluar pues el agarre del bebé con un peso
antes de la alimentación y después de la alimentación. Y la razón de esto es pues buscar causas concomitantes que podría estar afectando la alimentación del bebé y que no necesariamente sea el frenillo corto. Entonces, las causas que podrían deberse, se las pongo aquí a la derecha, no sé si quieran tomar una captura de pantalla para que las vean, pero hay causas que pueden venir del bebé y hay causas que pueden venir de la mamá. A esto me refiero con que a lo mejor es muy valioso enviar al paciente a una evaluación con una asesora de lactancia antes de directamente enviarlo a realizar una frenotomía porque a lo mejor la causa del problema pues no es el frenillo corto, sino alguna otra cosa que podríamos cambiar antes. Si vemos que no hay ninguna otra causa que lo esté causando, entonces sí está indicado enviar para una frenotomía y la Academia Americana de Pediatría recomienda que sea solamente el frenillo lingual. No, ellos no recomiendan que se haga frenotomía del frenillo labial superior. Y igualmente no recomienda los ejercicios como para estirar el frenillo después de la cirugía. Si encontramos que hay alguna otra causa, entonces hay que modificar pues los factores que podrían estar influyendo y no realizar la frenotomía de primera instancia. Ujú. La siguiente pregunta, ¿hay consecuencias si no se tratan los trastornos del habla de manera temprana? Por ejemplo, a lo mejor tenemos en el consultorio un niño de 4 años que no puede pronunciar em, varios sonidos de nuestro idioma, o a lo mejor un niño de 5 años que casi no se le entiende cuando habla y a lo mejor podríamos pensar en decirle, pues está chiquito, hay que esperarnos, a ver cómo va evolucionando, pero ya sabemos que estos niños con trastornos del habla tienen un mayor riesgo de presentar problemas de lenguaje concomitantes y en especial problemas para aprender a leer y escribir posteriormente cuando entran a la escuela primaria. En cuanto al lenguaje, se afecta tanto el lenguaje receptivo como el expresivo, su manera de conversar con los demás, la gramática y su capacidad de narrar historias. Y en cuanto a la lectura, se afecta el conocimiento de las letras, deletrear, la descodificación y la comprensión de los textos que están leyendo. Y se describe que estos niños no solamente presentan un riesgo bajo, sino un riesgo moderado a alto de presentar estos problemas de lenguaje y de lectura y escritura. También el riesgo se describe como concurrente y longitudinal, o sea que no se resuelve solo. Bueno, nosotros como terapeutas del lenguaje, siempre que nos llega un niño a la consulta con un trastorno del habla, en especial si no es aislado, a lo mejor no es solo uno o dos fonemas, sino es más un problema como de su sistema fonológico, siempre hay que tratar o construir bien las bases de la lectura y escritura para que cuando lleguen a la primaria pues no se desfasen más de lo que ya podrían estar si no tratamos esto. Todos estos problemas del lenguaje y en la lectura y escritura se relacionan a la conciencia fonológica. O sea que la representación de los sonidos de su idioma, o sea, de estos niños, no está como desorganizada, por así decirlo, en su mente. Entonces, no solo influye esto en los errores que están teniendo al hablar, sino cómo ellos descodifican los textos cuando están tratando de leer o escribir. Entonces, contestando la pregunta o resumiendo esta información, lo ideal aquí pues no sería decir que nos podemos esperar para ver con la edad a ver si empiezan a pronunciar los sonidos, sino que lo ideal sería mandarlos a una evaluación para que una terapeuta del lenguaje además de ver los problemas de habla que pudieran estar presentándose, también evalúe si este niño pues también está teniendo problemas con la lectura y escritura y involucrarlo en un tratamiento que le ayude con las dos cuestiones. Y la última pregunta en cuanto al habla, ¿cuál es la relación entre otitis media y el desarrollo del habla? La otitis media puede producir una pérdida auditiva leve fluctuante y sabemos que pues la audición tiene que estar intacta para
para que los niños puedan escuchar bien las diferencias entre cada sonido y los puedan pronunciar correctamente. Y recordar que la audición no es como un todo o nada, o sea, no es de que sí escucha y no escucha, sino que la pérdida auditiva muchas veces se manifiesta como en ciertas frecuencias. Entonces, aunque puede que sí estén escuchando algunos sonidos, unos sonidos con menor frecuencia, por ejemplo, o con, por ejemplo, la S o la F, que son sonidos como más bajitos, por así decirlo, podrían estar teniendo los niños problemas para escuchar esto. La evidencia es mixta en cuanto a si esto afecta al desarrollo del habla o no. Y como pues todos los temas o preguntas que hemos estado contestando, pues hay otros factores que influyen. A lo mejor no es lo mismo un niño que tuvo una otitis media, que fue al doctor y se trató en unos días y se resolvió, versus un niño que tuvo una otitis media crónica o que ha tenido otitis media crónica, una otitis que no se trató a tiempo o otitis más graves. Entonces, los factores que influyen es la cronicidad, la duración, la gravedad, si se intervino médicamente de manera oportuna, la edad del paciente, su nivel de audición y hablan del estatus socioeconómico porque niños de estatus socioeconómico más bajo muchas veces es más fácil que no se dé un tratamiento médico de manera oportuna. Entonces aquí la recomendación sería asegurarnos de que el paciente escucha bien en presencia de historia de otitis media, en especial si es crónica y si no fue tratada de manera oportuna. Por ejemplo, si nos llega al consultorio un niño que ha tenido muchas otitis de repetición y además está teniendo problemas con el habla o que no se le entiende muy bien cuando habla, lo ideal sería a lo mejor sí verificar que esté escuchando bien para tratar de solucionar el problema y pues también que sea evaluado por una terapeuta de habla y lenguaje. La última área que quiero hablar es de la tartamudez. La tartamudez, como les comentaba, pues es un diagnóstico que vemos cuando la fluidez con la que hablamos se ve afectada. Y aquí es importante recalcar que nadie habla 100% fluido, si no nos escucharíamos como robots o como máquinas. Em, Es, por ejemplo, una disfluencia, se dice normal, sería usar muletillas como pero cuando ahorita les voy a platicar en una tartamudez qué características se ven que sí son como más atípicas o que podemos ver cuando sí se trata de una tartamudez que puede persistir. Aquí la pregunta que nos podrían hacer sería, ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de presentar una tartamudez persistente? Porque sabemos que muchos niños cuando se están desarrollando, en especial cuando tienen como mucha ganancia de vocabulario, pueden empezar a tartamudear y no significa necesariamente que estos niños vayan a ser tartamudos toda su vida o durante su vida adulta. El 95% de los niños que tartamudean inician antes de los 4 años y algunos niños pasan por un periodo de disfluencia, que es lo que les comentaba. Una disfluencia me refiero como a tartamudez sin necesariamente tener un diagnóstico de tartamudez establecido. En algunos niños puede haber un periodo aparente de disfluencias que desaparece por semanas o meses y que luego regresa. Y sabemos que de todos los niños que tartamudean o que han tartamudeado, del 88 al 91% se van a recuperar de manera espontánea con o sin intervención. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles niños, pues sí, se beneficiarían de intervención o de una evaluación por un terapeuta de lenguaje? Antes de contestar esta pregunta, como les comentaba ahorita, es importante saber que la tartamudez tiene características típicas y de esto estamos hablando de disfluencias atípicas. O sea, no todas las personas presentan estas y es por eso que se consideran más como tartamudez. La primera es la repetición de sonidos, sílabas o palabras cortas, por ejemplo, que hay. La segunda es prolongación de consonantes al principio de las palabras, por ejemplo, siempre no. Y la última es bloqueos. Y son niños que podemos ver que batallan
poder iniciar sonidos al principio, por ejemplo, sonidos en los que hay como una obstrucción en el flujo del aire. Son sonidos como la K o la C, la T, la G y la B, que son sonidos como un poco más explosivos. Además, quiero mencionar que, bueno, estas son como características primarias y si ustedes han visto a un niño o a una persona tartamudear, hay veces que también presentan comportamientos secundarios. Por ejemplo, am, apretar los puños, cerrar los ojos o parpadear. Hay niños que mueven la cabeza así como para adelante. Incluso he visto niños que presentan tensión en el cuello. Todo esto son características secundarias que también es importante tomar en cuenta para ver si se trata de una tartamudez persistente. Entonces, estos son los factores que aumentan el riesgo de que la tartamudez no se vaya a quitar sola. O sea, niños que presentan estos factores son a lo mejor niños que están dentro de ese 12 al 9% que sí van a persistir. Niños que tienen historia familiar de tartamudez, aunque ya esté resuelta en el familiar. Otra vez el sexo masculino. Niños que inician a tartamudear a una edad mayor y se considera una edad mayor a 3,5 años como el riesgo. A una mayor edad hay un mayor riesgo de persistir que tengan un trastorno del habla concomitante, o sea que aparte no se les entienda, no puedan pronunciar bien los sonidos del habla. Presencia de características de tartamudez son las que ya les mencionaba, repetición de sílabas o palabras, prolongaciones y bloqueos. ¿Qué tan grave es la tartamudez? Y esta característica, pues sí es más necesario que los niños sean evaluados por un terapeuta del lenguaje. Y aquí lo que se mide es el porcentaje de sílabas o palabras que tartamudean en comparación con el porcentaje que no se tartamudean. Y niños que tienen un trastorno del lenguaje receptivo o expresivo concomitante. Entonces aquí, nomás para concluir, si tenemos un paciente que empieza a tartamudear y a lo mejor tiene 2 años y no tiene ningún factor de riesgo, aquí podríamos considerar decirle a los papás que podemos esperarnos unas semanas o meses para ver cómo va evolucionando, pero a lo mejor si vemos, a lo mejor vemos al niño en 6 meses y los papás nos dijeron, sabes que ya no tartamudea, o tartamudea a veces sí, a veces no, o sabes que el niño se empeoró, entonces a lo mejor ahí ya sí convendría mandarlo a una evaluación. O a lo mejor tenemos un niño de 4 años que acaba de empezar a tartamudear y sabemos que a una mayor edad hay un mayor riesgo de que esta tartamudez persista. Entonces aquí podemos tomar ese factor de riesgo como para decir, ¿sabes qué? Hay que mandarlo a una evaluación y que se tome una decisión en conjunto con la terapeuta y los papás de si evaluar o no. Hay otra cosa que quiero mencionar aquí en cuanto a la tartamudez. Hay niños que aunque la tartamudez parezca que es grave o severa, ellos no se dan cuenta de que están tartamudeando. Y en especial si están empezando, llevan un poquito tartamudeando y no hemos tomado una decisión en cuanto a si se va a dar tratamiento o no, lo mejor es no ponerle atención a la tartamudez o no hacer que el niño se dé cuenta de que tartamudea, porque a veces es más difícil como curar la tartamudez, por así decirlo, si el niño se está dando cuenta. Em, Obviamente, entre más grandes estén los niños, más probabilidad hay de que ellos noten las diferencias en su hablar o que incluso otros niños de su escuela se los resalten. Por último, quería recomendarles estos recursos. La verdad es que son recursos que yo también uso de manera muy frecuente. La primera es la página o el sitio de la Academia Americana de Habla y Audición. Y tienen una parte que es como para el público en la que hablan de los hitos del lenguaje así muy detalladamente y por edades también tienen recomendaciones de lo que los papás pueden hacer en casa para promover el lenguaje en sus hijos. La segunda es el Centro Hanen y el Centro Hanen es pues una organización que estudia los retrasos del lenguaje, en especial niños que son hablantes tardíos, niños con autismo y también estudian como los fundamentos o las bases que tienen que tener los niños para no tener problemas en el futuro para leer y escribir.
Y igual hay información tanto para profesionales como para papás y tienen información padre que pueden leer ustedes o también pueden recomendar a los papás de los niños como para ver actividades o tips para que pueden utilizar para que ellos promuevan el desarrollo del lenguaje en sus hijos en casa. Pues sería todo, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Igualmente les dejo mi contacto aquí, es mi teléfono celular y mi correo por si me quieren contactar o tienen una pregunta que quisieran resolver después. Muchas gracias, doctora Paulina. Sí, hay varias preguntas. Ujú. Em, la primera nos dice, digo, varias de estas cosas ya las mencionaste, pero igual creo que está bien para recapitular. Sí. Nos comentan que, por ejemplo, en un niño de 2 o 3 años que entiende todo y no le ves factores de riesgo, no fue prematuro, no tuvo bajo peso, no tiene familiares que hayan tenido algún trastorno del lenguaje, pero que solo pronuncia los últimos sonidos de cada palabra. O sea, entiende todo, sigue instrucciones, pero todavía no habla como tal. Ujú. ¿Qué habría que hacer ahí o qué recomendación hay? Yo Lo aquí sí, podemos dejar como pasar a ver si se va soltando o qué yo problema podríamos pensar, perdón. Perdón. Yo sí recomendaría mandar a una evaluación de habla o lenguaje. Me parece ahí, digo, sin tener mucha información, que además de que el niño se está comiendo sílabas, probablemente esté batallando o no sepa decir varias de las consonantes. Entonces aquí es diferente a lo mejor un niño de 2, 3 años que tiene errores como muy puntuales. Si se le está entendiendo así de poquito y sabiendo que de más grande puede batallar, o sea, entrar a primero de primaria y batallar mucho para aprender a leer y escribir, se me hace una edad de 3 años como muy adecuada para una evaluación y que ya puede acudir a terapia de lenguaje para dos cuestiones principalmente. Una, para que se le entienda más. Obviamente no le vamos a corregir como todo su sistema fonológico así como muy rápido, pero queremos hacer que se le entienda más. Y la otra es asegurarnos de que tenga las bases bien concretas para aprender a leer y escribir en el futuro. Entonces yo a este niño sí lo referiría para una evaluación del habla. Ujú, Gracias. La siguiente pregunta dice, como ya nos mencionaste, pues una de las principales cosas que hay que descartar es que su audición esté intacta. ujú. Ahora, estos estudios, como pediatras nosotros en la consulta los solicitamos antes de referirlo a su terapia de lenguaje o mejor lo mandamos y que ya el terapeuta pues decida qué es lo mejor. ¿Qué opinas? Pues yo opinaría que sí es trabajo también de los pediatras o si está dentro de lo que tenemos que hacer, asegurarnos de que el paciente sí tiene una audición intacta, tomando siempre en cuenta los factores que les acabo de comentar en cuanto a la cronicidad y la severidad de la otitis y todo esto. También, pues las guías de la Academia Americana de Habla y Audición, por ejemplo, nos dicen que si un niño no nos consta, o sea, tiene un problema del habla y no nos consta que escucha bien, lo ideal sería siempre asegurarnos que tiene esa audición intacta. Por ejemplo, a veces a mí me llegan pacientes que tienen problemas del habla, niños a lo mejor de 4 años que no se les entiende muy bien y me comentan que no tuvieron un tamizaje de audición cuando nacieron, entonces ahí sí con más razón mandar a una evaluación. Ujú. Entonces también siempre pueden preguntar eso, a ver si los papás se acuerdan o tienen evidencia de que tienen su tamizaje de audición de cuando nacieron. Ok. La siguiente pregunta se refiere a cómo saber a quién referirlos, porque sabemos que varias profesiones o varios pues, personas dan este tipo de terapias, pero ¿cuál sería lo mejor? ¿Un fonoaudiólogo, una persona con maestría así como tú, un psicólogo que se especializó en esto o qué sería lo mejor en este aspecto? Sí es una pregunta un poco complicada, pero sí es como un área gris, por así decirlo, en cuanto a que muchos profesionales, independientemente de cómo su educación, tratan problemas del lenguaje. Y no estoy diciendo que esto sea incorrecto, pero hay que fijarnos muy bien como que el tipo de terapia que dan. A lo mejor esto.
eh, pues es mejor que lo supervise alguien que sabe como más del tema, pero por ejemplo un fonoaudiólogo sí, sí se me haría correcto. También hay muchas psicólogas que dan terapia del lenguaje de manera correcta, pero bueno, por dar un ejemplo, si nosotros mandamos a un paciente con un trastorno del habla con un especialista, y a trastorno del habla, acuérdense que me refiero a un niño que no se le entiende, no puede pronunciar bien los sonidos del habla. Ya sabemos ahorita, la evidencia nos dice que soplar burbujas, inflar los cachetes, sacar la lengua, agarrar un lápiz con la lengua, nada de esto nos va a hacer como solucionar los problemas de la articulación de los sonidos. Sabemos que para solucionar estos problemas los niños tienen que practicar, pues, decir los sonidos del habla de manera correcta. Entonces, en cuanto a este tema, yo sí les diría que si mandan a un paciente con una terapeuta y lo supervisan y le dicen, oye, que están trabajando en la terapia. Por eso siempre es importante, o yo cuando yo doy las terapias siempre incluyo a los papás ahí para que vean lo que estamos trabajando y puedan apoyar en casa. Le preguntan a los papás si dicen, pues está soplando burbujas o el popote o lo que sea. Sabemos ahí que a lo mejor ese tipo de terapia no es la que el niño necesita. Se complica un poquito más en cuanto al lenguaje, no al habla, pero al lenguaje como tal, pero, pero sí, vaya, sí es una pregunta un poquito complicada de contestar. Con mucho gusto, si tienen duda y quieren tomar mi contacto, cuando tengan dudas en cuanto a la terapia a la que están yendo sus pacientes, pues también me pueden contactar. No sé si esto responde un poquito o quieren más información. Sí, creo que es una palabra compleja, como tú dices, o sea, habría que individualizar y saber qué es lo que están haciendo Sí. para ver si sí es lo correcto o no. Sí, exacto. Es más ver como el tipo de terapia que ofrecen y ver también de que si el niño empieza, pues que sí esté teniendo mejorías, ¿verdad? A lo mejor si llevas 6 meses en la terapia y el niño no ha tenido cambios o cambios muy mínimos, pues ahí ver que pues si hay algo que se necesita cambiar en la terapia. Ajá. Ujú. Otra pregunta que creo que también la hacen mucho es niños con papás que hablan dos idiomas. Ujú. ¿Hay más probabilidad de que vayan a tener algún problema o no? No, no sea, sí hay muchos estudios en cuanto a esto y la verdad es que no, o sea, no hay evidencia, pues lo que tenemos que hacer nosotros cuando evaluamos un retraso en el lenguaje o el lenguaje de un niño que está expuesto a dos idiomas en casa es que no nomás se cuentan las palabras de un idioma por separado, sino que a lo mejor tenemos un niño de 2 años, es un ejemplo, y tiene 50 palabras en español y 50 palabras en inglés y son diferentes. No significa que nomás tenga 50 palabras y ya, sino que ese niño tiene 100 palabras en su vocabulario y todo lo que sabe hacer en los dos idiomas se cuenta. O sea, no nomás nos fijamos en un idioma. Entonces, sabemos también que es muy benéfico para su desarrollo, no nomás pues cognitivo, sino que pues es un niño que a lo mejor está expuesto a varias culturas, que sí se les dé la instrucción de ese lenguaje desde que nacen. Entonces, aquí lo ideal nunca es decir como que hay que quitar un idioma ni nada de eso. Ujú. Ok, muy bien. La siguiente pregunta dice que, ¿qué opinión tienes respecto a el uso de pantallas? ¿También influye, hace que sea como más complicado adquirir las habilidades? Sí, sí se ha comprobado que el uso de pantallas afecta, sobre todo en la interacción social de los niños. Les voy a poner un ejemplo. Un niño a lo mejor que es hablante tardío, que tiene 1 año y medio, 2 años y tiene unas dos o tres palabras en su vocabulario, y hay veces que les pregunto a los papás, digo, nunca es culpa de los papás, ¿no? Pero hay veces hay que modificar un poquito el ambiente para, pues, enriquecer el aprendizaje del vocabulario de los niños. No es lo mismo que el niño esté jugando ahí solito en el piso mientras el papá está viendo el celular, a que pues el papá esté ahí con el niño jugando, bombardeándolo de vocabulario, viendo lo que le quiere decir. Entonces, con esto voy a que sí se afecta sobre todo la interacción social. A lo mejor el niño dice algo a la mamá o al papá y no se dieron cuenta y ya no le respondieron. Entonces, lo ideal, independientemente si hay un retraso del lenguaje o no, es siempre, siempre, siempre limitar, pues las pantallas en casa. Yo sé que se dice fácil, o como Sí. profesionales lo decimos fácil y al momento de la vida diaria es algo como más complicado de hacer. Pero otra recomendación también que hacen es de que si van a ver programas
obviamente que sean educativos o aptos para la edad y que siempre como que haya un comente después de que, ay, ¿qué viste en la caricatura? ¿De qué se trató? Y así pues aparte de que vio la tele, hubo una interacción social después, están hablando de un vocabulario que el niño acaba de ver y todo eso. Ujú. Entonces sí, sí afecta. Muy, en resumen, sí. En La resumen, sí siguiente afecta. pregunta que creo que también es muy común es si el uso del chupón afecta también o a partir de qué edad ya nos preocuparía o qué opinas. Pues como tal, el uso del chupón no se ha relacionado tampoco con problemas para pronunciar los sonidos del habla. Creo yo que el problema principal es más bien niños que usan el chupón por tiempo prolongado puede causar un problema de maloclusión. Yo creo que es más un tema dental que de habla. Ujú. Ok. Y por último, nos preguntan cuál es la mejor forma de estimular el lenguaje y a qué edad más bien sería ideal. La verdad es que el lenguaje se estimula desde el nacimiento. Si Ujú. les puedo dar dos tips así súper puntuales ahorita, la primera sería que desde que nacen y que sus hijos o sus pacientes empiezan a hacer ruiditos, a balbucear con la boca, contestarles. No sé, si el niño hace y voltean y en el cuarto hay, pues, no sé, no sé, vieron en la ventana un pájaro de que sí, ya viste el pájaro vuela y el pájaro es amarillo. Entonces, obviamente, pues el niño no se refiere a eso, pero el niño va a empezar a, Asociar. a entender que mira, yo digo, hago un ruido y me contestan, y la otra es que lo van a empezar a bombardear de vocabulario que está pasando alrededor. Y la otra cosa muy importante o muy útil es introducir la lectura desde edades bien tempranas, sobre todo pueden incluirla en su rutina de antes de dormir, contarles cuentos a los niños. Y esto los va asentando las bases tempranas como de lectura y escritura, y también pues los expone a un vocabulario que a lo mejor en su día a día no van a estar expuestos. Y si quieren más tips, la verdad es que estos dos sitios tienen muy buenos tips, muy, muy puntuales así por cada edad, pero siempre desde el nacimiento hay que estimular el lenguaje. Ujú. Perfecto. Pues digo, hay muchas otras preguntas, pero por temas de tiempo, pues ya nos limitaremos a las que acabamos de hacer. Como quiera, sí los invito a que contacten a la doctora Paulina. También te mandan felicitar Muchas por tu gracias. ponencia y pues nada más. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a la doctora Paulina Blanco y nos vemos la próxima semana para nuestra próxima sesión. Muchas gracias Gracias a a todos y que todos. tengan buen día. Gracias a todos. Saludos.